Durante unos minutos, el ejército mexicano capturó a Ovidio Guzmán. Después perdió el control de Culiacán. Y esa tarde cambió la forma en que se planifican las capturas en México. Eran aproximadamente las 15:30 horas del 17 de octubre de 2019 cuando un grupo reducido de elementos militares rodeó una vivienda en el fraccionamiento Tres Ríos. No había convoyes visibles. No había despliegue masivo. Solo una operación precisa contra un objetivo específico. Y durante unos minutos parecía suficiente. Dentro de la casa estaba Ovidio Guzmán López. No era el líder formal del cártel de Sinaloa, pero sí uno de los operadores más sensibles dentro de la estructura conocida como los Chapitos. Su captura no solo tenía valor judicial, tenía valor territorial. Y eso cambiaría todo. Los elementos del ejército entraron, lo sometieron, lo aseguraron. Durante un breve momento, el Estado mexicano había ejecutado con éxito uno de los golpes más simbólicos contra la estructura heredera de Joaquín Guzmán Loera. Pero en ese mismo instante, en otra parte de la ciudad, algo empezó a moverse antes de que el gobierno entendiera lo que estaba ocurriendo. La noticia no salió en televisión. No apareció en redes. Circuló dentro del cártel de Sinaloa. Y la reacción comenzó. Minutos después de la captura, las primeras camionetas con hombres armados aparecieron en distintos puntos estratégicos de Culiacán. No patrullaban sin rumbo. No buscaban enfrentamientos inmediatos. Tomaban posiciones. El patrón indicaba algo más delicado. No estaban reaccionando. Estaban desplegándose. En menos de una hora, la ciudad empezó a fragmentarse. Bloqueos simultáneos surgieron en avenidas principales. Vehículos incendiados cerraron accesos estratégicos. Disparos comenzaron a escucharse en zonas residenciales. Y unidades militares involucradas en el operativo inicial empezaron a quedar rodeadas sin haber salido todavía del perímetro original. La captura dejó de ser una victoria táctica. Se estaba convirtiendo en otra cosa. Y todavía nadie fuera de Culiacán entendía por qué. Las comunicaciones internas comenzaron a cambiar de tono. Ya no se hablaba solo del detenido. Se hablaba de convoyes armados desplazándose hacia instalaciones militares, de rutas cerradas, de refuerzos insuficientes, de movimientos coordinados en sectores que no estaban contemplados en el diseño original del operativo. No era improvisación. No parecía reacción aislada. No parecía espontáneo. Parecía coordinación territorial. Mientras tanto, dentro de la vivienda donde permanecía asegurado Ovidio Guzmán, los mandos en campo empezaban a recibir reportes cada vez más delicados. La presión no venía solo desde las calles. También comenzaba a acercarse a zonas donde vivían familiares de personal militar desplegado en la operación. El mensaje era claro. La captura ya no era solo un asunto táctico. Era un problema personal. Y en ese momento, el gobierno federal enfrentó una decisión que no estaba prevista esa tarde: sostener la detención, o evitar que Culiacán se convirtiera en un campo de combate urbano, porque la ciudad ya estaba reaccionando antes de que terminara el operativo. Y eso cambiaba completamente las reglas. Mientras el grupo militar mantenía asegurado a Ovidio Guzmán dentro de la vivienda en Tres Ríos, la situación en Culiacán dejó de evolucionar como una crisis local. Empezó a comportarse como una activación territorial. No eran incidentes aislados. No eran respuestas espontáneas. Era otra cosa. Los primeros reportes hablaban de camionetas con hombres armados desplazándose hacia accesos estratégicos de la ciudad. No circulaban sin rumbo. No buscaban enfrentamientos inmediatos. Tomaban posiciones. El patrón indicaba algo más delicado. No estaban reaccionando. Estaban preparando control urbano. En cuestión de minutos comenzaron los bloqueos simultáneos. Vehículos atravesados en avenidas principales. Tráileres incendiados. Cruces cerrados en rutas de salida. La movilidad dentro de Culiacán empezó a fragmentarse antes de que llegaran refuerzos federales suficientes para sostener la captura. Eso cambió el operativo. Porque una captura depende del tiempo. Y el tiempo empezaba a desaparecer.
Al mismo tiempo, convoyes armados comenzaron a aparecer en sectores cercanos a instalaciones militares. No abrían fuego de inmediato. No intentaban irrupciones directas. Observaban, cercaban, presionaban. Era un mensaje. La detención no iba a resolverse en una casa. Se iba a disputar en toda la ciudad. Las comunicaciones internas entre unidades desplegadas empezaron a reflejar la magnitud real del escenario. Ya no se trataba de asegurar al detenido. Se trataba de mantener rutas abiertas, de proteger perímetros, de evitar quedar aislados dentro de sectores que comenzaban a cerrarse rápidamente. No fue improvisación, no fue reacción aislada, no fue espontáneo. Parecía un protocolo de respuesta previamente previsto. Mientras tanto, civiles empezaban a grabar lo que estaba ocurriendo. Camionetas con hombres armados circulando con libertad. Disparos en avenidas comerciales. Familias refugiándose dentro de negocios y viviendas. Escuelas activando encierros de emergencia. La ciudad estaba cambiando de ritmo. Y lo estaba haciendo demasiado rápido. Otro movimiento crítico apareció cuando grupos armados comenzaron a posicionarse en salidas carreteras hacia el norte. Desde ahí, convoyes entraban y salían sin interferencia visible. La movilidad del cártel seguía intacta. La del Estado empezaba a reducirse. Ese desequilibrio alteró completamente el cálculo del operativo, porque capturar era posible. Salir con el detenido empezaba a dejar de serlo. Dentro del perímetro donde permanecía asegurado Ovidio Guzmán, los mandos en campo comenzaron a recibir reportes sobre presión creciente en zonas residenciales vinculadas a personal militar. No era un enfrentamiento directo. Era un mensaje dirigido. La operación ya no estaba ocurriendo solo en Tres Ríos. Estaba ocurriendo en toda Culiacán. Y entonces apareció otro elemento que amplió el escenario todavía más. Reportes desde el penal de Aguaruto comenzaron a registrar movimientos irregulares entre internos. Horas después se confirmaría la fuga de decenas de reclusos. El sistema penitenciario local también estaba entrando en tensión. Eso cambió la escala del problema. Porque la captura ya no estaba generando solo una reacción armada. Estaba generando una reacción institucional en cadena. Y en ese momento empezó a surgir una pregunta dentro del mando operativo que hasta entonces no existía. Si la ciudad seguía cerrándose a esa velocidad, ¿cuánto tiempo más podían sostener la detención sin que el operativo completo quedara rodeado? Para las 17:00 horas, el operativo ya no era una intervención quirúrgica. Era un escenario urbano inestable. Lo que había comenzado como una detención focalizada se estaba transformando en una crisis territorial en expansión. Y el tiempo empezaba a jugar en contra. Los reportes hablaban de convoyes armados desplazándose en múltiples sectores al mismo tiempo. No respondían a un solo punto de mando visible. No protegían únicamente la zona de la captura. Estaban cubriendo la ciudad. Eso cambió la lectura del operativo. Porque ya no se trataba de rescatar a un detenido. Se trataba de controlar Culiacán durante el tiempo suficiente para poder salir con él. Las unidades desplegadas comenzaron a reportar presencia armada en al menos 10 sectores distintos. Bloqueos simultáneos seguían apareciendo. Rutas de repliegue quedaban comprometidas. Y los refuerzos federales todavía no lograban consolidar control en los accesos estratégicos. El margen operativo empezaba a cerrarse. Al mismo tiempo, la presencia de civiles atrapados en zonas de tensión aumentaba el riesgo de daño colateral. Escuelas en encierro. Familias resguardadas en centros comerciales. Vehículos abandonados en avenidas bloqueadas. La ciudad seguía funcionando, pero bajo otra lógica. No era todavía un combate urbano abierto, pero empezaba a aparecerlo. En ese contexto apareció una variable que alteró el cálculo del mando federal. Comenzaron a circular reportes sobre posibles ataques contra instalaciones estratégicas si la detención continuaba. No todos esos reportes fueron confirmados posteriormente, pero en ese momento formaban parte de la evaluación operativa en tiempo real. Y eso bastaba para cambiar decisiones. Dentro del inmueble donde permanecía asegurado Ovidio Guzmán, la presión externa seguía creciendo.
Cada minuto aumentaba la probabilidad de un intento de irrupción armada directa. Mantener la posición ya no era solo cuestión de disciplina táctica, era cuestión de tiempo disponible. Al mismo tiempo, la presión sobre familiares de personal militar comenzaba a aparecer en reportes internos del Gabinete de Seguridad. Viviendas observadas, movimientos sospechosos, presencias no identificadas cerca de zonas residenciales vinculadas a elementos desplegados. La captura había dejado de ser un evento localizado. Se estaba convirtiendo en una negociación territorial. Y entonces ocurrió otro movimiento que amplió el radio de inestabilidad. Desde el penal de Aguaruto se confirmó la fuga de decenas de internos. El sistema penitenciario local había perdido control parcial en medio de la crisis. La ciudad ya no estaba reaccionando en un solo frente. Estaba reaccionando en varios al mismo tiempo. Fue en ese punto cuando comenzó a discutirse una alternativa que hasta horas antes no existía dentro del diseño operativo: liberar al detenido como mecanismo inmediato de contención. No era una decisión menor. No era una retirada simple. Era una medida extrema. Horas después, el secretario de la Defensa Nacional explicaría públicamente que la prioridad había cambiado. Ya no era retener a Ovidio Guzmán. Era evitar que Culiacán se convirtiera en un campo de combate urbano. Pero dentro de círculos de análisis de seguridad surgió otra lectura. La reacción no parecía improvisada. Parecía preparada. Y si estaba preparada, entonces la captura no había activado el caos. Había activado un protocolo. Para cuando comenzó a discutirse seriamente la liberación de Ovidio Guzmán, la ciudad ya no estaba bajo condiciones normales de control institucional. Había bloqueos activos, convoyes armados desplazándose en varios sectores y reportes simultáneos de presión sobre instalaciones estratégicas. La captura seguía siendo posible. Sostenerla empezaba a dejar de serlo. Las comunicaciones entre mandos en campo y el Gabinete de Seguridad se concentraron en una sola pregunta: ¿cuánto tiempo podía mantenerse la detención sin provocar una escalada irreversible dentro de Culiacán? No era una evaluación política. Era un cálculo operativo, porque el entorno seguía deteriorándose. Los reportes indicaban presencia armada en accesos carreteros, avenidas principales y zonas cercanas a instalaciones militares. No se trataba de ataques frontales generalizados. Era presión progresiva. Cercos parciales. Movilidad controlada. La ciudad no estaba colapsando. Estaba siendo contenida desde fuera del operativo. Dentro del perímetro donde permanecía asegurado Ovidio Guzmán, los elementos del ejército mantenían la posición sin información completa sobre lo que ocurría en todos los sectores de la ciudad. Sabían que había bloqueos. Sabían que había enfrentamientos intermitentes, pero no tenían claridad total sobre el alcance territorial de la reacción. Esa incertidumbre reducía el margen de decisión. Al mismo tiempo, continuaban los reportes sobre movimientos sospechosos en zonas residenciales vinculadas a familiares de personal militar. Este dato sería confirmado posteriormente por autoridades federales. No era una amenaza directa visible. Era presión indirecta. Y estaba funcionando. En ese contexto comenzó a consolidarse la opción que horas antes parecía impensable: liberar al detenido para detener la escalada. No era una concesión política pública. Era una medida operativa para recuperar control del entorno urbano. La prioridad había cambiado. Ya no era retener a Ovidio Guzmán. Era evitar que la ciudad siguiera cerrándose. Horas después, el secretario de la Defensa Nacional confirmaría que la instrucción fue emitida desde el Gabinete de Seguridad Federal: cesar la operación, retirar fuerzas y liberar al objetivo. No fue una fuga. No fue una evasión improvisada. Fue una liberación deliberada. Ejecutarla, sin embargo, era otra cosa. Porque liberar al detenido implicaba hacerlo dentro de una ciudad parcialmente rodeada por células armadas que habían demostrado capacidad de movilización simultánea en varios sectores. No bastaba con abrir una puerta. Había que salir sin detonar otro enfrentamiento. Minutos después, Ovidio Guzmán fue puesto en libertad. El efecto fue casi inmediato. Algunos bloqueos comenzaron a retirarse.
convoyes armados redujeron su presencia visible en avenidas principales. La intensidad de los enfrentamientos descendió gradualmente en distintos puntos de la ciudad. El objetivo de la reacción territorial parecía haberse cumplido, pero el impacto del episodio ya no podía revertirse. Las imágenes de hombres armados circulando libremente por Culiacán comenzaron a difundirse dentro y fuera del país. La narrativa internacional se instaló rápidamente. El Estado mexicano había capturado a un objetivo prioritario y lo había liberado bajo presión armada. Y eso dejó una pregunta abierta dentro de los círculos de seguridad nacional. Si una ciudad podía reaccionar así en cuestión de horas, ¿cuántas otras podían hacerlo también? Después de la liberación de Ovidio Guzmán, la violencia visible comenzó a disminuir en cuestión de horas. Algunos bloqueos desaparecieron. Los convoyes armados dejaron de circular en avenidas principales. La ciudad empezó a recuperar movilidad. Pero el operativo ya había cambiado algo más profundo que el control de las calles. Había cambiado la percepción del poder, porque el objetivo de la reacción no parecía haber sido sostener un enfrentamiento prolongado contra el Estado. Parecía haber sido algo más preciso: modificar su decisión en tiempo real. Y lo lograron. Dentro de los círculos de seguridad comenzó a analizarse un dato que no encajaba con una reacción improvisada. La velocidad de despliegue fue demasiado alta. Los bloqueos aparecieron demasiado coordinados. Las rutas estratégicas fueron intervenidas demasiado rápido. No parecía espontáneo. Parecía preparado. Ese detalle cambió la lectura completa del episodio. Porque una reacción espontánea produce caos. Una reacción coordinada produce resultados. Durante esas 4 horas, los grupos armados no intentaron ocupar permanentemente la ciudad. No buscaron sostener enfrentamientos prolongados contra fuerzas federales. No intentaron expandir el conflicto fuera de Culiacán. Se concentraron en una sola cosa: forzar la liberación. Eso no es comportamiento de dispersión criminal. Es comportamiento de estructura operativa. Otro elemento llamó la atención de analistas de seguridad: la selección de objetivos durante la reacción armada. No hubo ataques indiscriminados contra todas las corporaciones. Hubo presión sobre rutas específicas, cercos parciales en instalaciones estratégicas, bloqueos en puntos clave de movilidad. No era violencia desordenada. Parecía presión calibrada. Eso sugería la existencia de protocolos internos diseñados para escenarios de captura de alto valor dentro del territorio controlado por la organización. No era defensa improvisada de un integrante. Era defensa estructural de una facción. Y ese matiz era importante, porque en 2019, el equilibrio interno dentro del cártel de Sinaloa todavía estaba en transición tras la extradición de Joaquín Guzmán Loera. Las distintas estructuras operativas mantenían zonas de influencia diferenciadas. La demostración territorial en Culiacán enviaba un mensaje interno. Los chapitos podían movilizar la plaza histórica del cártel. Eso no era un gesto simbólico. Era una señal de capacidad. También era una advertencia. No solo hacia el Estado, hacia otras estructuras dentro de la organización. Porque activar bloqueos simultáneos en múltiples sectores urbanos implica redes logísticas distribuidas durante años. Implica enlaces locales estables. Implica control operativo previo sobre rutas estratégicas. No se construye en horas. No se organiza en días. Se prepara durante mucho tiempo. Por eso, para muchos especialistas, el Culiacanazo no fue únicamente el día en que capturaron y soltaron a Ovidio Guzmán. Fue el día en que una facción del cártel de Sinaloa mostró públicamente que podía alterar decisiones del Estado dentro de su propia capital histórica. Y eso dejó una duda incómoda abierta. Si esa capacidad existía en 2019, ¿cuánto tiempo llevaba funcionando sin que fuera visible fuera de Sinaloa? Después del 17 de octubre de 2019, dentro de los aparatos de seguridad federal quedó instalada una conclusión incómoda. El problema no había sido localizar a Ovidio Guzmán. El problema había sido intentar sacarlo de su propia ciudad sin controlar antes el entorno. Capturarlo fue posible. Retenerlo no.
Esa diferencia cambió la forma en que se empezaron a planificar las operaciones contra objetivos prioritarios en México. Porque hasta ese momento, muchas detenciones dependían del factor sorpresa. Después del Culiacanazo, el factor sorpresa dejó de ser suficiente. Ahora hacía falta algo más: control territorial temporal. Las evaluaciones internas posteriores señalaron un punto crítico. Las organizaciones criminales con arraigo histórico en ciertas plazas podían reaccionar más rápido que el propio Estado dentro de su entorno inmediato. No porque tuvieran mayor fuerza total, sino porque operaban sobre redes activas de proximidad. Eso alteraba completamente el equilibrio operativo, porque capturar ya no era el reto principal. El reto era salir. El episodio también reveló otra variable que no había sido dimensionada con claridad antes de ese día. Las estructuras familiares dentro del cártel de Sinaloa no funcionaban solo como herencia simbólica del liderazgo de Joaquín Guzmán Loera. Funcionaban como nodos de movilización territorial inmediata. La reacción no fue únicamente defensa personal de un integrante relevante. Parecía defensa operativa de una estructura completa. Y si era así, entonces el Estado no había detenido solo a un individuo esa tarde. Había activado un mecanismo de respuesta. Ese punto se volvió central en los meses posteriores. Agencias mexicanas y estadounidenses intensificaron el seguimiento sobre las redes logísticas asociadas a los Chapitos. El objetivo ya no era únicamente ubicar liderazgos visibles. Era entender cómo podían coordinar una reacción urbana simultánea en menos de 4 horas. Porque eso no ocurre por accidente. Ocurre por diseño. También quedó expuesta otra debilidad estructural del operativo de 2019. No hubo control previo de accesos urbanos. No hubo aseguramiento simultáneo de rutas estratégicas. No hubo neutralización anticipada de capacidad de reacción territorial. La operación dependía del factor sorpresa. Y el factor sorpresa duró minutos. Ese aprendizaje cambió el siguiente intento. El 5 de enero de 2023, cuando fuerzas federales volvieron a capturar a Ovidio Guzmán en Culiacán, el despliegue fue distinto desde el inicio. Hubo control de carreteras, presencia aérea, unidades simultáneamente posicionadas en distintos sectores urbanos. La operación ya no buscaba solo detenerlo. Buscaba impedir que la ciudad reaccionara como en 2019. Y aún así, la reacción existió. Hubo bloqueos, hubo enfrentamientos, hubo incendios de vehículos, pero el entorno ya no estaba disponible para una presión territorial sostenida como la del primer Culiacanazo. El margen operativo había cambiado. Sin embargo, el episodio de 2019 dejó una pregunta abierta que sigue presente en cada operación contra objetivos de alto valor dentro del narcotráfico mexicano. Porque en ciertas regiones del país, capturar ya no es el problema. El problema es sostener la captura el tiempo suficiente para salir con vida. ¿Y si una ciudad pudo reaccionar así en 2019? La pregunta es cuántas otras pueden hacerlo hoy. Durante años, las capturas de alto valor dentro del narcotráfico mexicano siguieron una lógica relativamente clara. Localizar al objetivo, intervenir rápido y extraerlo antes de que la estructura pudiera reaccionar. El 17 de octubre de 2019 rompió esa lógica en menos de 4 horas, porque ese día el ejército mexicano capturó a Ovidio Guzmán, pero no pudo sacarlo de Culiacán. Lo que ocurrió después no fue una derrota militar clásica, no fue una emboscada, no fue una fuga. Fue algo más difícil de clasificar. Una captura revertida por presión territorial en tiempo real dentro de una capital estatal. Eso cambió el cálculo estratégico. Desde entonces, cada operativo contra figuras de alto valor dentro del narcotráfico incluye una pregunta que antes no era central. ¿Cuánto puede reaccionar la plaza antes de que termine la extracción? Porque el problema ya no es entrar. El problema es salir. El Culiacanazo también dejó otra evidencia menos visible, pero más profunda. Durante esas horas, no apareció una columna aislada defendiendo a un líder. Apareció una red territorial completa activándose de forma simultánea en distintos sectores de la ciudad. No parecía improvisación. Parecía estructura.
Y cuando una estructura puede movilizar bloqueos, convoyes, presión institucional y control parcial de accesos urbanos en cuestión de minutos, lo que está demostrando no es capacidad de reacción, es capacidad de gobierno criminal temporal. Esa fue la señal más importante del episodio. No solo hacia el Estado mexicano, hacia otras organizaciones, hacia otras plazas y hacia dentro del propio cártel de Sinaloa. Porque movilizar la capital histórica del grupo en defensa de uno de sus operadores no es un gesto simbólico, es una declaración de poder, una advertencia y también un mensaje interno sobre quién podía activar la ciudad cuando era necesario hacerlo. Por eso el 17 de octubre de 2019 no se estudia solo como una captura fallida. Se estudia como el momento en que quedó claro que, en ciertas regiones del país, detener a un objetivo ya no garantiza control del operativo. Porque en esas regiones, capturar puede ser posible. Lo difícil es sostener la captura el tiempo suficiente para salir. Y si una ciudad pudo reaccionar así en cuestión de horas, la pregunta que sigue abierta desde entonces es otra mucho más incómoda. ¿Cuántas pueden hacerlo hoy?